A ver, si uno va a plantear una estrategia de selección de talento, el tema es básicamente como que seguir el proceso. O sea, el proceso creo que es como lo que le permite a uno el éxito de la selección de talento. Entonces, en cuanto a proceso, yo creo que hay diferentes fases de proceso de selección que hay que entender. Entonces, hay una primera fase que es todo lo que es definición. O sea, es decir, definición del perfil, definición del cargo, definición de qué es lo que realmente se necesita para ese cargo. Y es definición en términos no de la persona, es decir, yo necesito una persona con estas características, no. Es la definición respecto al cargo, es decir, el cargo, qué es lo que realmente necesita, qué funciones va a desempeñar y qué es lo que va a ser exitoso o lo que va a hacer que ese cargo sea exitoso. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso que hay que hacer. El segundo paso que hay que tener en cuenta es todo el tema de reclutamiento. Ya teniendo claro qué perfil es el que necesito para el cargo, el segundo paso es publicar eso en las diferentes fuentes de reclutamiento que existan para que pues, más candidatos lleguen a la vacante o al proceso o participen del proceso. ¿Por qué es importante aquí la abundancia? Porque pues se necesitan muchos candidatos. Es importante tener muchos candidatos que te permitan poder tener cómo definir. Y aquí en reclutamiento hay dos puntos importantes y es cuáles son esos candidatos que activamente están buscando trabajo y cuáles son esos candidatos que son los pasivos, es decir, que no están buscando trabajo, son muy buenos, pero si hay una oferta, pues de pronto la escuchan. Generalmente los pasivos son los que tienen mayor posibilidad o que tienen mayor éxito porque están felizmente trabajando en algún lado. Entonces ellos son, digamos así, en términos generales, mucho mejores. El tercer punto es ya todo el tema de selección. Y en selección me refiero a todo el proceso ya de filtrar los candidatos que llegan, perfilarlos, definir cuál es el que tiene mejor potencial respecto a todos los candidatos que llegan o respecto a lo que se necesita para el cargo. Entonces, todo ese es el tema, el proceso de selección. Que para esto pues hay todo un tema de automatización y pues hay Talento ya te permite hacer todo el tema de automatización del proceso de selección con pruebas, herramientas, videoentrevista, absolutamente todo, ¿vale? Ya el cuarto punto es ya la definición del candidato final. Y aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta y es, dentro del proceso de selección hay diferentes pasos que permiten conocer el candidato desde su punto de vista, o sea, cómo funciona su cerebro, cómo son sus patrones de comportamiento, cómo son sus competencias blandas, eh, cómo son sus valores, todo ese tipo de cosas que es importante a la hora de la selección, además del APA, la apariencia, porte y actitud y todo ese tipo de cosas. Eso en selección. Pero en definición del candidato final es vital hacer cosas con el candidato presencialmente. Entonces la entrevista presencial, todo el tema de las competencias duras, es decir, si yo necesito una persona que clave puntillas, pues hay que entregarle un martillo y una puntilla y hacer que haga el ejercicio, ¿sí? Que haga el ejercicio para clavar la puntilla. Eso es vital. Entonces hay herramientas como por ejemplo muy buenas como son los assessment center que permiten como visualizar si el candidato hace lo que debe hacer dentro de un proceso, dentro de un trabajo normal. A su vez también hay varios modelos de entrevista, como por ejemplo entrevistas por competencias, que le permiten a uno determinar si la persona tiene la experiencia, lo ha hecho recurrentemente, lo ha hecho adicionalmente, es decir, hace poco, ¿sí? Es diferente que una persona haya clavado una puntilla hace 10 años a que la haya clavado la semana pasada o ayer, es muy diferente. Entonces, todo ese tipo de esa evaluación de competencias duras es importante tenerlas aquí en la definición del candidato final. Preferiblemente esto se debe hacer de una manera presencial y visualizando el candidato
en el ambiente donde normalmente podría estar trabajando, ¿sí? Y si no es eso, pues a crear un ambiente controlado para, digamos así, prever cómo se comporta el candidato, hacer una simulación de esto. Y el quinto punto ya es todo el tema de contratación. Obviamente, dentro del proceso de selección es importante analizar si el candidato tiene antecedentes, las referencias, todo ese tipo de cosas para no perder tiempo en la definición del candidato final. Porque pues esta definición del candidato final que se compone de la entrevista presencial, del assessment center, eh, y bueno, diferentes pruebas ya presenciales, pues es un tema muy costoso. ¿Por qué? Porque pues hay que invertirle tiempo a cada candidato dentro de este punto. Entonces, es importante dentro de la selección ya prever que el candidato de los finalistas tiene ya todo adelantado. ¿Mm? Ya en la contratación, pues sí, ya es un proceso mucho más sencillo, en el cual pues se define el contrato, cuándo se ingresa y pues todos los papeles que hay que diligenciar para la contratación. Pero esto es más o menos los 5 pasos de procesos que se necesitan para lograr que un, para lograr seleccionar una persona adecuadamente. Los problemas que ocurren es que, pues, de pronto no se siguen los procesos completos. Entonces, no hay una buena definición y si no hay una buena definición, pues el reclutamiento se hace mal, la selección se hace basada en lo que a mí me gusta o lo que yo creo, ¿sí? La definición del candidato se hace referente a me cae bien o no me cae bien y así, pues, todo eso es un error. Entonces, por eso es importante tener claro estos procesos y seguir adecuadamente los pasos. Para todo esto, y si tú necesitas hacer procesos inteligentes, lo mejor que puedes hacer es pues comprar ID Talento y utilizarlo dentro de todo el proceso de selección, porque con esta plataforma te va a ayudar a tener una definición más clara del perfil, te va a ayudar a recibir las hojas de vida o los candidatos en el reclutamiento masivo, te va a ayudar a hacer la selección automatizada de los candidatos y de esta manera puedes saber los que tienen mejor perfil para cubrir esa vacante, para que cuando vayas al proceso de definir el candidato final no pierdas tiempo y lo hagas de una manera mucho más fácil y mucho más ágil. Por eso es importante que tengas una herramienta y un conjunto de pruebas y herramientas que te ayuden realmente a desarrollar tus procesos de selección. Por eso te invito a que conozcas más de ID Talento.